Ya, perfecto. Ahí estamos grabando. Preguntas sobre la clase pasada. Cualquier pregunta. ¿No hay preguntas? Perfecto. Quedó todo clarísimo en la clase pasada entonces. Solo a modo de repaso, lo que hicimos en la clase pasada fue ver en términos generales eh, qué era la propiedad intelectual para el curso. Recordemos que estaba el concepto amplio y restringido o limitado de propiedad intelectual y nosotros nos íbamos a referir cuando usábamos el término propiedad intelectual en sentido estricto, ¿verdad? Que iba a ser equivalente a derechos de autor y derechos conexos. No, por tanto, propiedad industrial, sino que propiedad intelectual. ¿Ok? Eso por una parte. Decíamos también que la propiedad intelectual protegía objetos inmateriales o intangibles, ¿cierto? Entonces había una distinción entre la cosa corporal en la cual se materializaba la obra y la obra en sí. El ejemplo que dábamos era un libro y la obra, ¿verdad? Cuando usted compra un ejemplar del Quijote, se hace dueño del ejemplar, más no del Quijote, ¿cierto? Entonces hay una distinción entre la obra, en este caso el Quijote, y el objeto en el que el Quijote se materializa, su libro. Adicionalmente, dijimos que el derecho de autor o la propiedad intelectual no protegía ideas, ¿verdad? Solo protege expresiones. Y eso era un dogma o una regla esencial del derecho de autor en el mundo. Y iba a ser una cuestión que en el curso iba a estar grabado a fuego en nuestra memoria, ¿verdad? No se protegen ideas, solo se protegen expresiones. ¿Ok? Luego de eso, de esas cuestiones más generales de la disciplina, entramos a dos discusiones. Una discusión tenía que ver con la historia de la propiedad intelectual y ahí hacíamos una distinción entre dos familias, ¿verdad? Entre el copyright anglosajón y el derecho de autor continental. En el caso del copyright anglosajón, decíamos que tanto el Estatuto de la Reina Ana como la Constitución de Estados Unidos, al momento de reconocer la propiedad intelectual, tenían una inspiración utilitarista o instrumentalista, ¿verdad? El derecho de autor, en el caso de ellos el copyright, existe como un incentivo para lograr un determinado fin. En el caso del Estatuto de la Reina Ana era eh, promover la educación. En el caso de la Constitución de los Estados Unidos era promover las ciencias y las artes, ¿cierto? Entonces tenían un marcado cariz instrumentalista. En el caso del derecho de autor, eh, la inspiración era más bien personalista, ¿verdad? Lo que se buscaba proteger. Esto es muy esquemático, no es en la realidad se van difuminando estos límites que estoy poniendo en este resumen. Lo importante es tener el mono armado, ¿verdad? Entonces, en el derecho de autor continental, el propósito o más que el propósito, el acento está puesto en proteger el vínculo personal que existiría entre el autor y su obra, ¿cierto? Entonces, no es tanto incentivar nuevas creaciones, sino que proteger cierto vínculo personal. Finalmente, lo que terminamos haciendo en la clase pasada fue preguntarnos por qué razón era necesario, útil, deseable que existiese propiedad sobre las creaciones intelectuales. Y ahí revisamos dos teorías, o dos familias de teorías, teorías desde el derecho natural y teorías desde el instrumentalismo. En el caso del derecho natural revisamos la teoría de Locke sobre la propiedad y la teoría de Hegel sobre la propiedad. Y en el caso de las teorías instrumentalistas revisamos la teoría de Landes y Posner, ¿verdad? Y ahí terminamos la clase. Entonces hicimos cuestiones generales de la materia, idea de expresión, historia del derecho de autor y justificación de la institución en sí. ¿Por qué razón tener una institución de este tipo? ¿Ok? Eso fue todo lo que hicimos en la clase pasada. Vuelvo a repetir. ¿Hay preguntas al respecto?
Ok, perfecto. Entonces, lo damos por pasado. Perfecto. Lo que vamos a hacer hoy día es pasar desde estas abstracciones, de estas reglas generales de la disciplina, de la historia y de la justificación, vamos a ir empezando a entrar en las fuentes formales de la disciplina, de esta área del derecho. Como ustedes bien saben, las fuentes formales son aquellos textos autoritativos dictados por una autoridad competente que hacen nacer la norma jurídica vinculante, ¿verdad? Y entonces usted, y eso lo estudiaron en Derecho Civil 1 probablemente, o en Introducción al Derecho. Entonces, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de estas fuentes formales, ¿verdad? De dónde emanan las normas que regulan y que guían al derecho de la propiedad intelectual. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a comenzar con las fuentes internacionales, es decir, con los tratados internacionales que regulan la materia. Y luego vamos a entrar a las fuentes nacionales de la materia. ¿Ok? Estoy grabando la clase, Tamara. Ya se está grabando. Así que no se preocupe. Y va a quedar alojada en eCampus. Y luego vamos a pasar a las fuentes formales. Vamos a revisar la regulación constitucional, la regulación que existe en el Código Civil y, en términos generales, la regulación de la Ley 17.336. ¿Ok? Ese es el índice de la clase de hoy día. Tal como en la clase anterior, si es que hay alguna pregunta o comentario, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Ok, entonces, ¿por qué razón resulta importante preguntarse por las fuentes formales del derecho de autor? En el caso del derecho nacional tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque eso es lo que vamos a aplicar. Sin embargo, el problema resulta más interesante en el caso del derecho internacional. ¿Por qué razón tener tratados internacionales que regulen la propiedad intelectual? Y entonces, tenemos dos problemas en esta área del derecho. Primero, el derecho tiene una naturaleza territorial, ¿verdad? El derecho argentino es vinculante en Argentina, el derecho ecuatoriano es vinculante en Ecuador, el derecho chileno es vinculante en Chile. Eso tiene mucho sentido cuando nosotros estamos regulando, por ejemplo, el derecho de propiedad sobre bienes corporales, porque si es que la cosa se encuentra en Chile, aplica el derecho chileno, ¿verdad? Si es que la disputa respecto de un inmueble uruguayo, esa disputa probablemente se va a ventilar en tribunales uruguayos. Entonces el problema o la cuestión de competencia sobre qué ley se aplica, en principio es de fácil solución. Sin embargo, en el caso del derecho de autor, la cuestión es un tanto más compleja. Y es más compleja porque el tipo de bienes que se disputan en esta área del derecho no son corporales. Y entonces, si a eso le sumamos la existencia de Internet, el problema es exponencial, ¿cierto? Porque, claro, yo puedo estar grabando esta clase. Esta clase es una obra, está protegida por el derecho de autor y está alojada en Internet. ¿Qué ocurre si es que una universidad española tiene acceso a esta grabación y comienza a reproducir esta grabación en su clase de propiedad intelectual? ¿Verdad? La obra fue creada en Chile, el autor es chileno y se está utilizando en España y el posible infractor es español. ¿Qué ley aplicamos? ¿Verdad? Es una cuestión relevante. Entonces, esta pregunta también se le hicieron hace muchos años abogados que se dedicaban a la propiedad intelectual y llegaron a una solución, ¿cierto? Que es la firma, primero la redacción y la ratificación de tratados internacionales que regularan el piso mínimo de protección, las reglas mínimas que debían contener las leyes de propiedad intelectual, de modo de permitir la protección de estos intangibles en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, el punto de los tratados internacionales en esta área es coordinar la protección de los autores y titulares de derechos en distintas naciones, en distintas jurisdicciones. Ese es el punto de los tratados internacionales que vamos a estar revisando en esta clase. Esto está muy bien graficado en el texto de Goldstein y Hugenholtz, que tienen un manual de propiedad intelectual internacional. Y ellos dicen
El problema al que nos enfrentamos es que cada país tiene una ley propia, ¿verdad? Pero los autores difunden sus obras sin atender a esos límites jurisdiccionales. Y entonces, tal como les decía, el problema es determinar qué ley se aplica. ¿Ok? Y entonces, dentro de esos tratados internacionales, vamos a ir revisando uno a uno, al menos los más importantes, pero dentro de esos tratados internacionales nosotros podemos desprender ciertas reglas y principios comunes de todos los sistemas de propiedad intelectual, al menos en el derecho occidental. ¿Ok? Y pongo esta prevención porque en realidad yo no sé nada de derecho islámico sobre la protección de intangibles. No sé cómo opera, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, al menos en el mundo occidental, todos los sistemas se parecen bastante y tienen algunas normas en común. En primer lugar, nosotros ya decíamos que el derecho de autor no protege ideas, ¿verdad? Pero adicionalmente, el derecho de autor internacional, los tratados internacionales nos precisan que las expresiones protegidas deben ser creaciones literarias y artísticas. La próxima clase vamos a darle contenido a esa obligación, ¿no? Y que además, y esto va a ser muy importante en la próxima clase, estas expresiones literarias y artísticas deben ser originales. El requisito de originalidad, es decir, que la creación sea original para obtener protección, es central para el derecho de autor occidental. Sin originalidad no hay obra y sin obra no hay propiedad. ¿Sí? Entonces, eh, una buena parte de los conflictos jurídicos se centran, al menos en su inicio, en determinar si es que hay una obra original o no. Si es que no hay una obra original, no hay propiedad alguna y por tanto una infracción de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por originalidad? También lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? Adicionalmente, en todas las jurisdicciones de derecho de autor occidental, se reconocen al menos estos derechos, que es reproducir la obra, copiarla, básicamente, distribuirla, venderla en el mercado, ejecutarla públicamente, transmitirla y comunicarla al público. A esos tres derechos lo llamamos comunicación al público. ¿Ok? Entonces, al menos hay reproducción, al menos hay distribución o venta y comunicación al público. ¿Ok? Vamos a ver que en el derecho chileno hay más derechos, pero al menos eso está armonizado. ¿Ok? En tercer lugar, usualmente, la regla general es que el autor de la obra sea reconocido como el titular de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la obra, el autor. ¿Ok? Vamos a ver que en el derecho chileno, al igual que en el derecho comparado, hay ciertos casos en que el titular originario, es decir, en quien nacen los derechos, no es el autor. Y también vamos a ver que en determinados casos, los autores pueden ceder sus derechos de propiedad intelectual o pueden autorizar a terceros a utilizar sus obras. ¿Ok? Adicionalmente, el derecho de autor por naturaleza es limitado en el tiempo. Los derechos patrimoniales, que vamos a identificar cuáles son, los derechos patrimoniales se extinguen por el paso del tiempo. Como les decía en la clase pasada, en el derecho chileno la regla general es que el derecho de autor protege durante toda la vida del autor, más 70 años después de la muerte. Una vez que transcurren esos 70 años, los derechos patrimoniales se extinguen. Y como se extinguen, la obra cae, entre comillas, al dominio público. ¿Ok? Adicionalmente, todos los sistemas de propiedad intelectual limitan el alcance de los derechos. Es decir, los derechos otorgados por la propiedad intelectual no son absolutos. Tienen limitaciones y excepciones. En el caso de la ley chilena, las excepciones y limitaciones al derecho de autor se encuentran en el título tercero de la ley, artículo 71A y siguientes de esta. ¿Ok? Ahí están todas las excepciones y limitaciones al derecho de autor. Y por último, todos los sistemas de derechos de autor reconocen la dicotomía idea-expresión, ¿ok? Que fue la que revisamos en la clase pasada. Natacha, adelante. Profe, tengo una duda, porque
también otra idea que me quedó como clara, entre comillas, la clase pasada, porque poder incurrió finalmente en un error, que por el solo hecho de que exista una obra, ¿cierto? Que se materialice, incluso usted ponía volvió a usar el ejemplo de esta clase, de la grabación de esta clase. O sea, que eso ya es una obra y que por lo tanto Exacto. a esa obra le van a recaer finalmente estos derechos de propiedad intelectual. Sí. Pero esta característica respecto de los límites, el límite de los alcances al derecho versus, no versus, y además esta idea o requisito importante de la originalidad, como no tengo claro lo que se necesita, lo que necesita una obra para ser original, no puedo cerrar la idea como de desde dónde y hasta dónde para poder situarme también como en Perfecto. todas las otras características para poder ponerle finalmente una cara a los derechos. No sé si me explico Perfecto. con la duda. 100%. 100%. Voy a adelantarme para responder esta pregunta. Va a ser insuficiente porque no va a estar toda la discusión, pero es para darle los límites, ¿ok? Que Natacha bien señala, que no quedan claros con lo que estoy diciendo. Para que una obra se encuentre protegida, tienen que verificarse 3 requisitos. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero es para responder la pregunta. Esos 3 requisitos son, primero, que haya una expresión. ¿Ok? Tiene que existir una expresión. Sin expresión no hay obra. ¿Perfecto? Es decir, no debe ser una idea. Tiene que haber una expresión. En segundo lugar, esa expresión debe ser original. ¿Ok? Y en tercer lugar, esa expresión original debe ser de los dominios literarios, artísticos y científicos. Cada uno de esos requisitos tiene un contenido específico. Ahora, me voy a centrar en originalidad solo para responder la pregunta. Y lo voy a decir con el eslogan, con lo que la conclusión a la que vamos a llegar en la próxima clase. Toda la discusión la vamos a ver la próxima semana. Pero para que una obra sea original, tiene que contener elementos que reflejen la personalidad del autor. Y eso lo identificamos a través de encontrar decisiones libres y creativas del autor al momento de realizar la obra. Voy a explicar todo eso, ¿ok? Pero ese es el criterio, decisiones libres y creativas del autor al momento de crear la obra, ¿ok? Si es que nosotros identificamos decisiones libres y creativas al momento de escribir la obra, por ejemplo, volviendo al Quijote, que Cervantes haya escrito la obra con distintos narradores, distintas escenas, etcétera, todo eso son decisiones libres y creativas. Pudo haber sido de otra manera, pero Cervantes decidió que fuese así. Lo decidió libremente y creativamente. Entonces hay originalidad. ¿Ok? Una vez que nosotros identificamos que hay originalidad, estamos en presencia de una obra. ¿Ok? Y cuando nace esta obra, cuando esta obra aparece, se ven o nacen también derechos de propiedad intelectual, que son morales y patrimoniales. Los derechos morales protegen el vínculo personal entre el autor y la obra, y tenemos el derecho de paternidad inédito e integridad, ¿ok? Y derechos patrimoniales que permiten al autor o a su titular explotar económicamente la obra. Y ahí tenemos los derechos de reproducción, adaptación, primera venta, comunicación al público. ¿Ok? Son esos 4 derechos. El contenido de cada derecho lo vamos a revisar en la clase respectiva. ¿Ok? Uno podría pensar, quedémonos con el derecho a reproducción, que es el derecho paradigmático del derecho de autor, porque es el que permite al titular controlar quién puede copiar su obra. ¿Ok? Entonces, si que usted copia la obra de otro, está infringiendo el derecho a reproducción. ¿Ok? Uno podría pensar que el derecho de reproducción es absoluto, es decir, que protege frente a toda copia. Cualquier copia sería una infracción al derecho. ¿Ok? Cuando yo digo que en todo el mundo el derecho de autor tiene límites, quiere decir que hay casos específicos en que las leyes de propiedad intelectual nos dicen, aun cuando usted sea el titular del derecho y tenga el control exclusivo sobre quién puede copiar su obra, hay algunos casos en que el resto, quienes no son los titulares, van a poder copiar su obra sin pedirle permiso y sin pagarle un peso. A eso nosotros le llamamos limitaciones y excepciones al derecho de autor. Y son excepciones y limitaciones porque exceptúan la aplicación del derecho o limitan su extensión. ¿Ok? ¿Queda ahí más o menos claro, Natacha? Sí, ahora entiendo más la relación ¿Sí? de... sí, sí, muchas gracias. Perfecto.
perfecto. Gracias por la pregunta y vamos a ir dándole contenido a eso. Esta no es la clase de originalidad ni nada, pero era para que vieran el mapa de lo que viene en la próxima clase. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Entonces, nosotros tenemos estas fuentes o estas reglas generales sobre derecho internacional de propiedad intelectual. Sin embargo, nosotros ya en la clase pasada hablábamos de dos familias, ¿verdad? O tradiciones legales. El copyright, que era anglosajón, y el derecho de autor, que era continental. Nosotros pertenecemos a la tradición continental y por tanto nosotros a la propiedad intelectual le llamamos típicamente derecho de autor. Ustedes van a encontrarse que, por ejemplo, en el manual de propiedad intelectual de Lisa Walker, ella hace esta serie de distinciones y otras, ¿ok? El punto que quiero hacer es que está muy bien que cuando ustedes estudien desde el manual las comprendan, etcétera, pero tengan en consideración que todas estas distinciones aparecen mucho más nítidas cuando están en el papel que en la práctica. En la práctica, estas distinciones, producto de la armonización del derecho de autor en el derecho internacional, están cada vez más difuminadas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, que en el copyright haya solo un vínculo económico entre el creador y la obra es falso. ¿Ok? También hay derechos morales. Y que en el derecho de autor continental lo principal esté en el vínculo personal entre el creador y la obra, también es falso. También hay preocupación respecto a la explotación económica. Entonces, estas distinciones que voy a hacer son más bien pedagógicas para entender la diferencia entre sistemas basados en teorías utilitaristas o instrumentalistas y teorías basadas en elementos de personalidad. ¿Ok? Una gran consecuencia de seguir una u otra justificación del derecho de autor está en la preponderancia que habría respecto de los derechos morales. ¿Ok? Los derechos morales son aquellos derechos que protegen el vínculo personal existente entre el autor y su obra. ¿Ok? Se tiende a decir, y en esto sí yo probablemente estoy de acuerdo, se tiende a señalar que en el caso del derecho anglosajón o del copyright, el énfasis está puesto en el vínculo económico entre el creador y la obra. Es decir, pero habría una mayor preocupación respecto a los derechos patrimoniales de autor. En cambio, en el derecho continental habría una mayor preocupación por los derechos morales. Como les decía, eso tenía más sentido en los inicios de la disciplina. Sin embargo, hoy todos los sistemas de propiedad intelectual occidentales reconocen derechos morales. Las diferencias están en qué tan fuertes son esos derechos en cada jurisdicción. Y todas las jurisdicciones tienen derechos patrimoniales. Entonces, el punto es entender los énfasis que tendría cada uno de estos sistemas. Otra distinción es respecto de la posibilidad, ¿ok?, de que los derechos de autor recaigan originariamente sobre, o que sus titulares originarios puedan ser personas jurídicas. ¿Ok? Se entiende, o se ha entendido, que en el derecho continental, puesto que el énfasis está puesto en la protección del vínculo personal entre el autor y su obra, solo pueden ser titulares de los derechos de autor, o esto sería la visión tradicional, ¿verdad? Solo podrían ser titulares las personas naturales. Eso es falso. ¿Ok? En el derecho chileno, por ejemplo, tenemos hipótesis en que los derechos de propiedad intelectual surgen originariamente en personas jurídicas. Son casos especiales, excepcionales, pero existen. Todo el punto, nuevamente, es que didácticamente tiene más sentido distinguir estas familias en torno a los énfasis. ¿Ok? Ahora bien, ustedes siempre deben recordar que autores solo pueden ser personas naturales. No puede haber una persona jurídica que sea autora de una obra, que es una cosa distinta a que las personas jurídicas puedan ser titulares de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra. Porque vamos a ver que la autoría puede estar separada de la titularidad de derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo, si soy autor, podría eventualmente infringir los derechos de propiedad intelectual patrimoniales sobre mi propia obra. ¿Ok? Por ejemplo, si es que los he cedido.
Otra cuestión importante, hay jurisdicciones, generalmente de la tradición del copyright, que por ejemplo exigen la fijación de la obra para que ésta esté protegida. ¿Ok? El derecho chileno no se exige la fijación y basta con la sola creación de esta. Uno podría decir que tiene más sentido exigir la fijación, porque sin fijación es muy difícil probar que existe la obra, ¿verdad? Pero el convenio de Berna establece que por el mero hecho de la creación de la obra ya habría protección. Entonces, es una cuestión de preferencia regulatoria. También hay distinciones respecto de cómo se conceptualiza el concepto de originalidad. Vamos a ver la próxima clase, que hay al menos dos formas de entender la originalidad. Una forma de entender la originalidad es entender que una obra es original siempre y cuando haya suficiente trabajo involucrado en la creación de esa obra. Entonces, si usted, coloquialmente hablando, metió mucho trabajo en crear la obra, entonces habría originalidad y por tanto habría obra. Esa visión o esa aproximación era propia del derecho anglosajón, reconocer el trabajo que había en la obra. En el derecho continental, tradicionalmente, había otro concepto de originalidad, que era el que les comenté anteriormente, que es que hay originalidad si es que se trata de una creación intelectual propia del autor. Esto es, si es que hay decisiones libres y creativas del autor al momento de crear la obra. ¿Ok? Eso ha tenido reconocimiento expreso en la jurisprudencia, tanto chilena como europea. ¿Ok? Ahora, tal como les decía en los casos anteriores, esto ha ido difuminándose gracias a la armonización del derecho de autor. Y ahora, incluso en Estados Unidos, que era el caso paradigmático de la teoría del trabajo para determinar originalidad, ahora está más cerca de una teoría de la creación intelectual propia. Se exige algún indicio mínimo de creatividad y eso implica que el mero trabajo no es suficiente para que haya originalidad. Se requiere algún grado de creatividad. ¿Ok? Todo eso lo vamos a ver en la próxima clase. Adicionalmente, en el copyright, sobre todo norteamericano, se exigen ciertas formalidades, por ejemplo, para poder presentar acciones en caso de infracciones. En el derecho de autor no se exige ninguna formalidad, aunque como vamos a ver, es recomendable que se registren las obras, porque genera una presunción de autoría. Y también vamos a verlo en el curso, mucho más adelante, habrían o hay diferencias en los sistemas de excepciones al derecho de autor. Probablemente ustedes han escuchado la idea del fair use. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Fair use? ¿Les suena? ¿O No, a nadie le profe. suena? ¿A nadie le suena fair use? Que levante la mano digitalmente. No le voy a preguntar nada, solo quiero saber si es que alguien lo ha escuchado. Nadie, ok, mejor. Porque así no caen en el error que siempre caen quienes han escuchado el fair use. El fair use o usos justos es el sistema de excepción que existe en Estados Unidos. ¿Ok? Ellos tienen el sistema de fair use. El fair dealing, que la traducción sería exactamente igual, usos o un uso justo, eh, es más propio del sistema británico y son excepciones al derecho de autor que tienen cierta flexibilidad. Hay criterios que permiten analizar si los usos están permitidos o no. Y en el derecho de autor continental, a diferencia del copyright, usualmente tenemos listas taxativas de excepciones. Es decir, si es que su uso no cae dentro de una de las hipótesis de la ley, usted ha infringido los derechos de propiedad intelectual de un tercero. ¿Ok? No hay criterios interpretativos, o sea, hay criterios interpretativos, por cierto, pero no hay estándares que nos permitan jugar, flexibilizar cuándo se aplica o no, o cuando no se aplica una excepción. ¿Ok? Son listas taxativas de excepción, que como les decía, están en el título tercero desde el artículo 71A y siguientes. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Estamos claros? En el chat. No, no hay pregunta. Ya, perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles son las fuentes internacionales? Nosotros lo que vamos a ver ahora
Hay otra. No, Bárbara tampoco tiene pregunta. Perfecto. Son tratados multilaterales, es decir, tratados internacionales a los que acceden más de dos países, ¿cierto? Y los objetivos centrales o generales de estos tratados multilaterales son dos. Primero, establecer un piso mínimo de protección de derechos de propiedad intelectual. ¿Ok? Cuando ustedes revisen estos textos se van a encontrar con que señalan los países, los estados miembros de este tratado deben al menos contener estos derechos. Es decir, hay un piso mínimo de derechos. Y en segundo lugar, una cuestión que es muy relevante para solucionar el problema al que hacíamos referencia al comienzo de la clase, es que se establece el principio de trato nacional en los tratados de derechos de autor. Es decir, los estados miembros de estos tratados internacionales van a considerar a los nacionales de los otros estados como nacionales propios. ¿Qué quiere decir esto? Un juez chileno que conoce respecto de la infracción a los derechos de propiedad intelectual de un autor alemán debe considerar que el autor alemán, para los efectos del caso, tiene los mismos derechos que tendría un autor chileno. ¿Ok? Entonces a eso le llamamos trato nacional. Por lo tanto, independiente del lugar donde usted haya creado su obra, va a tener protección en todos los estados miembros de el tratado internacional que haya firmado su país. ¿Ok? Una forma de proteger a todos en todo el mundo. Y una cuestión importante. Importante en términos, no para que lo aprendan de memoria, sino que para mostrar la lógica de operación del sistema. Ustedes ven a la derecha los logos de dos organizaciones internacionales. La primera es la OMPI, o WIPO, probablemente han visto OMPI o WIPO, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿ok? Que es el organismo dependiente de las Naciones Unidas encargada de administrar los tratados de propiedad intelectual. ¿Ok? Vamos a ver en unas diapositivas más que cuando los tratados asociados a la OMPI regulan los derechos de propiedad intelectual, generalmente asocian esos derechos a los autores. ¿Ok? Y esto tiene sentido porque el primer tratado internacional sobre derechos de autor, que es el Convenio de Berna, estaba al alero de la OMPI y estaba pensado como un tratado para proteger a los autores. ¿Ok? Profesional. Voy a ir a su pregunta, Bárbara. Es interesante. ¿Ok? Entonces, OMPI, generalmente, el centro está en los autores. La que ven ustedes abajo es la WTO, World Trade Organization, o Organización Mundial para el Comercio, OMC. Cuando la OMC comenzó a generar tratados multilaterales de derechos de autor, en vez de utilizar el término autor, lo cambió al término titulares. ¿Por qué? Porque como les dije, no es siempre el caso que el titular del derecho de autor es el autor, sino que puede ser una persona jurídica. Y entonces los tratados de propiedad intelectual asociados a la WTO generalmente tienen un componente más comercial, ¿ok? Porque están pensando en titulares y no autores, ¿ok? Bárbara hace una muy buena pregunta que se adelanta dos clases, que es, ¿qué ocurre si una persona que tiene titularidad en un país y ese país no es parte del tratado internacional? ¿Cierto? La ley de propiedad intelectual establece una serie de hipótesis que explican la aplicabilidad de esta. Y en ese caso, cuando el titular del derecho es nacional de un país que no es parte de el tratado internacional, de un tratado internacional que también pertenezca a Chile, se entiende que la obra pertenece al dominio público. Es como si no estuviese protegida. ¿Ok? El resultado, la solución parece ser bien extrema, ¿verdad? Como si que usted no pertenece, no hay protección. Ahora bien, la extensión de estos tratados es tan grande que es muy excepcional el caso, muy excepcional el caso en el que no hay
firmado algún tratado internacional. Entonces, en general, no se presenta ese problema. ¿Ok? Yo no conozco ningún caso en el derecho comparado que haya tenido este problema. ¿Ok? Siempre hay trato nacional. ¿Ok? Siempre es una generación. Puede haber casos en que no, pero yo no conozco ninguno. ¿Ok? Natacha, adelante. A propósito de la pregunta de Bárbara, me surgió otra duda, que Ok, es el caso de que un autor, bueno, a propósito del principio de trato nacional, el autor tiene la facultad, por ejemplo, de poder decirle a un tribunal, o sea, poder cambiar finalmente de tribunal de jurisdicción de país en el caso de que una ley le favorezca más que otra, ok. porque se entiende que los tratados son finalmente protección mínima de derechos, y eso quiere decir que puede haber más y mejor legislación en un país que otro. Entonces, en el caso de que se inicie un juicio, el autor tiene esa facultad para poder pedir un cambio de jurisdicción del tribunal. ¿Qué cree usted? ¿Con su criterio ¿Perdón? jurídico? ¿Qué cree usted con su criterio jurídico? O sea, más que mi, no sé, criterio jurídico, sí, Sí, yo criterio jurídico. Estamos en yo tercero o esperaría, cuarto, ¿no? sí, pero yo esperaría que, como se entiende finalmente que se protege al autor, ¿cierto? Ya. Y se entiende que se protege también, por lo tanto, los derechos morales, etcétera. Yo creo ¿Mm? que podría ser una garantía favorable para los autores poder hacer ese ejercicio Ok. jurídico finalmente. ¿Y cuál Ahora, no sería? creo que sería como quizás engorroso, sería quizás porque finalmente igual se protegen derechos. Por lo tanto, quizás por economía procesal, porque estamos hablando de juicios, me imagino, complejos por las dimensiones que puede llegar a tener, eh, quizás obviaron esa parte, por eso digo que como que Perf- eso. Perfecto. Entiendo completamente la pregunta. Y le preguntaba por su criterio jurídico porque eh, pensemos en el siguiente caso. Autor chileno crea una obra. Una persona natural holandesa copia la obra en Holanda. Y el autor chileno dice, pero la ley de India me favorece mucho más. ¿Tendría sentido? ¿Hay algún vínculo? ¿Hay alguna conexión No, pero del si a lo caso? mejor no especifiqué, perdón, a lo mejor no especifiqué, pero yo iba como al país del autor chileno que ¿Ya? o se inicia un juicio en Estados Unidos, no era ¿Mm? Holanda, y él decide no que sea Chile, que sea su tribunal y no Ya, Holanda. perfecto. Ya, No como elija un país de todos los miembros. ya, perfecto. Perfecto. Entonces, eh, ya, ahí tiene más sentido la pregunta. Perfecto. Quería sacar de lado el tema de la vinculación con el caso, ¿verdad? En general, eh, el punto de conexión es donde ocurre o donde ocurriría la infracción. ¿Ok? Entonces, si es que se copia la obra en el Reino Unido, va a ser un tribunal británico el que conozca. Ahora bien, el tribunal británico, en general, lo que va a hacer es contactar a un profesor o a un abogado de derecho de propiedad intelectual chileno para que explique cómo funciona el derecho chileno y decir si es que hay una obra o no en el derecho chileno, por ejemplo. ¿Ok? Pero se va a resolver con ley británica, teniendo en consideración lo que diga el experto perito respecto al derecho chileno. ¿Ok? Así es como funciona generalmente. Donde ocurre la infracción, o donde se determina que ha ocurrido la infracción, y eso también es una pregunta difícil, porque ahora con Internet, ¿dónde ocurre? ¿Dónde está el infractor? ¿Dónde está el servidor? Etcétera. Eso también se discute, pero en general, la vinculación de la jurisdicción con el caso está dada por la infracción. ¿Ok? Más que por dónde está el autor. Porque ahora, por ejemplo, yo puedo ser autor de un libro y mi libro traducirse a 50 idiomas. Entonces, mi litigio estaría en cada uno de esos 50 países. ¿Ok? No en Chile, porque se está explotando afuera. ¿Ok? Esa es la forma en que operaría. El punto es que el trato nacional implica
que independiente de dónde se esté explotando mi obra, yo tengo protección, tal como si la tuviese en Chile. ¿Ok? ¿Queda ahí más o menos claro? Sí, sí, súper claro, gracias, ¿Sí? profe. Perfecto, súper. Entonces, volviendo a la diapo, entonces teníamos la OMPI y la Organización Mundial para el Comercio, ¿verdad? Primer tratado. Y yo diría que el tratado, no sé si el más importante ahora, pero sí fue el más importante, al menos durante un siglo. Eh, Este es el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. En adelante lo vamos a llamar convenio de Berna o Berna. ¿Ok? Fue la primera convención internacional que regula el derecho de autor. Es de 1886, hace bastante tiempo. Y su última revisión es del 79, la última modificación que se le hizo. Ratificado por Chile, publicado en el Diario Oficial, por lo tanto, ley de la República, ¿verdad? Es derecho aplicable en Chile. De hecho, ustedes se van a encontrar con alguna de las sentencias que vamos a tener que leer, en que se cita directamente al convenio de Berna para resolver algunas cuestiones. ¿Ok? Principios generales que están dentro del convenio de Berna: principio de trato nacional, al que les decíamos, y principio de protección automática, es decir, que por el solo hecho de la creación de la obra hay protección. ¿Ok? Esos dos principios se encuentran en el convenio de Berna. Adicionalmente, hay una norma muy importante para el derecho de autor que aparece en el convenio de Berna, en su artículo 9, que es la regla de los tres pasos. ¿Ok? ¿Qué hace la regla de los tres pasos? Yo les decía, el derecho de autor no es absoluto, hay excepciones y limitaciones al derecho de autor. Ahora bien, el incorporar excepciones y limitaciones al derecho de autor podría entenderse, ¿cierto?, como una expropiación. Y nosotros sabemos, por nuestro estudio de derecho de bienes y de derecho constitucional, que para que pueda expropiarse un bien o la propiedad, no basta con el mero interés público, ¿verdad? Tiene que ser por una ley, para casos específicos, etc. Entonces, lo que hace el convenio de Berna es establecer, en su artículo 9, es establecer cuándo un país o un Estado miembro puede incorporar una excepción al derecho de autor en su derecho interno. ¿Ok? Y para eso establece tres requisitos. ¿Ok? El artículo 9 dice algo así como, puede que me esté equivocando en la redacción en específico, pero algo así como: los Estados miembros podrán introducir una excepción al derecho de autor siempre y cuando, es decir, son requisitos copulativos, sea para determinados casos especiales. ¿Ok? No puede ser que la excepción sea los usuarios van a poder acceder a la obra en cualquier caso. No, tiene que ser para casos especiales, que no atente contra la explotación normal de la obra, ese es el segundo requisito, y que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. Si se cumplen esos tres requisitos, la excepción puede incorporarse. ¿Ok? Podríamos pensar en estos tres pasos como un examen de constitucionalidad de la ley. ¿Ok? No es formalmente un examen de constitucionalidad, ¿ok? Aun cuando sé que esto se llevase a un tribunal constitucional, debería ser central en ese análisis. Pero funcionaría así, como un límite a la incorporación de nuevas excepciones, ¿ok? Estas son reglas destinadas o dirigidas al legislador. El legislador, cuando piensa en una nueva excepción, tiene que incorporar esos tres pasos: determinar si es que es para casos especiales, no atente contra la explotación normal y no cause un perjuicio injustificado, ¿ok? Eso es la regla de tres pasos. Y finalmente, el convenio de Berna también establece expresamente, voy al tiro, Carmen, termino esto y le doy la palabra. Establece que el derecho de autor no es perpetuo, sino que se mantiene vigente. En realidad, el artículo 7 dice: los Estados miembros deben reconocer al menos, ¿verdad?, son pisos mínimos, el derecho de autor durante toda la vida del autor, más 50 años luego de su muerte. Chile, por ejemplo, tiene 70 años después de muerte y es completamente acorde con el convenio de Berna, porque lo que no se podría hacer es que durara 40, pero sobre 50 está todo permitido. ¿Ok? ¿Quién había levantado la mano? Que se bajó, Yo, pero profe, yo. ya, Carmen, adelante. Sí, es que me quedó la duda de la regla de los tres pasos, que si ¿Mm? acaso tiene algún ejemplo que haya ocurrido Ya, perfecto. en alguna parte. Ocurrió unas décadas atrás
Yo les comenté el fair use, ¿verdad? Que es este criterio norteamericano. El fair use lo que hace es no establecer casos específicos, sino que dice, bueno, el juez para analizar un caso de infracción y determinar si, es que hay si se aplica una excepción o no, tiene que atender a algunos criterios, como por ejemplo, si es que afecta la explotación en el mercado de la obra, si es que hay un uso transformativo. Vamos a revisar todos esos criterios cuando estemos en excepciones, pero son criterios muy generales que permiten al tribunal analizar caso a caso si se debería aplicar o no la excepción. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? La Unión Europea vio esto y dijo, bueno, como ellos son tan flexibles en derecho de autor, tienen una ventaja comparativa para que vayan empresas a desarrollar proyectos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, porque es más probable que el fair use se aplique, ¿ok? Y permitan usos no autorizados de obras y, por tanto, por ejemplo, entrenamiento para inteligencia artificial. En cambio, nosotros, en el derecho europeo, dijeron ellos, tenemos una lista taxativa de excepciones y como somos tan rígidos, no vienen a nuestra jurisdicción a desarrollar inteligencia artificial, estamos en desventaja y esa desventaja es injustificada o ilegítima porque el fair use no respeta el test de los 3 pasos. ¿Por qué? Porque no establece los casos especiales en que se aplica. ¿Ok? Ese fue el caso. Esto lo resolvió un tribunal ad hoc, un tribunal arbitral de la Organización Mundial para el Comercio. Y el tribunal dijo, efectivamente, el fair use no cumple con el test de los 3 pasos y por tanto no debería aplicarse, debería modificarse el derecho norteamericano. Y esto, como es derecho internacional, tiene un problema, que es cómo hacemos cumplir a los países estos fallos. Y Estados Unidos todavía tiene el sistema de fair use, aun cuando un tribunal dijo que no se ajustaba a la regla de 3 pasos. ¿Okay? El caso muestra cómo opera la regla de los 3 pasos, pero no necesariamente si es que esta es efectiva en los hechos. ¿Okay? ¿Sirve el caso, Carmen, o no? O sea, esperaba uno que demostrara que sí existía. No, claro, a lo que veis que el fallo dijo, sí, se aplica, en este caso no está cumpliendo, el problema fue la ejecución del fallo. Ok. Pero eso. También ahora se está discutiendo, por ejemplo, si es que excepciones al derecho de autor que permiten el entrenamiento de inteligencia artificial cumplirían con el test de los 3 pasos. No por no ser un caso especial, porque son casos especiales, sino porque señalan algunos, no cumpliría o con no atentar contra la explotación normal de la obra o causaría un perjuicio injustificado a los intereses legítimos de los autores. ¿Ok? Y eso es una discusión. Como estos son pasos o estándares muy amplios, termina siendo una cuestión interpretativa, ¿ok? De los tribunales, si es que ocurre o no ocurre. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que eso es... Sí, adelante. Es que precisamente estaba pensando en algo similar, como en todo lo que produce esta disrupción tecnológica. Tuve un Ramón el semestre pasado como de, no me acuerdo cómo se llama, pero era algo artístico. Entonces, como que revisamos literatura y casos respecto de lo que está ocurriendo en las redes o en Internet en general, de estas copias masivas de ¿Ya? obras. Entonces, por eso se me vino a la mente cuando revisamos el tema de la regla de los 3 pasos. Entonces, Perfecto. pensé que en ese sentido podría ser como útil. No sabía si es que existe algún caso en ese contexto o no, por eso preguntaba. Hay casos en que se ha litigado si es que acaso la copia masiva para efectos de entrenamiento de inteligencia artificial es infracción o no. Pero como esta regla de los 3 pasos está dirigida a los legisladores, en general los casos no se resuelven a través de la regla de los 3 pasos. ¿Ok? Ese es el problema que tiene esta regla, que es para los legisladores, no para los tribunales. Ahora, si que uno tuviese que aplicar la regla de los 3 pasos para resolver esos casos, el problema estaría en determinar si es que el uso de obras protegidas para entrenar inteligencia artificial constituye o no una infracción. No es claro que el entrenamiento
de sistemas de inteligencia artificial usando obras ajenas sea una infracción a derechos de autor. ¿Por qué? Y esto va a ser más fácil de entender la próxima clase, pero lo que hace la inteligencia artificial es, el entrenamiento es enseñar patrones estadísticos y lingüísticos. ¿Ok? Eso es lo que hace. Y entonces se le pasa una gran cantidad, un volumen gigante de datos, y esos datos lo que hace el sistema es identificar patrones lingüísticos y estadísticos. Esto ya lo sabemos de la clase pasada, los patrones estadísticos y lingüísticos no son expresiones, son ideas. Y las ideas no están protegidas por el derecho de autor. Y entonces, quizás, y esto se está discutiendo, hay distintas opciones, hay distintas posiciones al respecto. Algunos señalan el entrenamiento, en muy pocos casos, significa copiar una obra protegida. Lo que se haría es extraer los patrones lingüísticos y estadísticos y por tanto ideas que no están protegidas. Entonces lo que se hace es sacar de las obras protegidas las partes no protegidas de estas. Entonces no habría infracción. Y entonces habría un problema con la aplicación de los tres, del test de los tres pasos. ¿Okay? Pero eso es una discusión que se está dando todavía. Tenemos jurisprudencia que dice hay infracción y tenemos jurisprudencia que dice no hay infracción. Y tenemos distintas jurisdicciones fallando distinto al respecto. Y eso es porque nadie sabe bien cómo funciona la tecnología, ni siquiera los desarrolladores. Y entonces los tribunales se están viendo con que están teniendo que resolver un problema que en realidad es un problema que debería resolver el legislador. ¿Okay? No sé si es satisfactoria la respuesta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Segura? Sí, es que claro, es un tema que en realidad está como en pañales, Exacto. entonces tenemos que esperar como un par de años para ver que si esto se da en la práctica o no. Sí. De hecho, en el proyecto de ley chileno, solo para que vean lo difícil que es decidir cómo regularlo. En el proyecto de ley chileno que intenta regular los sistemas de inteligencia artificial, que se está discutiendo no ahora mismo, pero está en discusión en el Congreso, ha tenido ya 3 versiones distintas de la regulación de la propiedad intelectual. Completamente distintas, no son cambios en la redacción del artículo, es tomar sistemas distintos para crear la regulación. La primera versión traía una excepción al derecho de autor para permitir el entrenamiento similar a la del derecho japonés. En medio de la discusión la cambiaron al derecho europeo. Dicho sea de paso, copiaron mal al derecho europeo. Y hoy no hay excepción al derecho de autor en el proyecto. Entonces, ni siquiera el legislador sabe qué hacer. Ha pasado por 3 modelos y su solución hasta ahora es, bueno, quedemos tal como estamos, no solucionemos nada. Entonces, son temas que, como son tan nuevos y avanzan tan rápido, generalmente no hay una solución al respecto. ¿Ok? Gracias por la pregunta y por insistir. Gracias. Segundo tratado. Este ya es y el anterior, convenio de Berna, depende de OMPI, de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual. El segundo tratado depende de la Organización Mundial para el Comercio y es el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ADPIC en español, TRIPS en inglés. Es de 1986, también ratificado y publicado en el Diario Oficial en Chile, por tanto aplicable en el derecho chileno. Y lo que hace este tratado, el anterior era de 1886, este ya es del 1986, 100 años después, lo que hace es adaptar el derecho internacional a las tecnologías digitales. Pero las tecnologías digitales no estaban en el convenio de Berna, era necesario incorporarlo, lo hizo este tratado, ¿ok? Y a diferencia, tal como les decía, de Berna, lo que hace es pasar desde una visión centrada en el autor a el comercio internacional, titulares de derechos. Al igual que Berna, tiene el principio de trato nacional, incorpora nuevas obras, softwares, nosotros llamamos los software programas de ordenador, compilaciones de datos, bases de datos, y derechos de arrendamiento de software, obras cinematográficas y fonogramas. ¿Okay? Reconoce expresamente la dicotomía idea-expresión e incorpora también la regla de los 3 pasos. Pero la modifica. Recordemos que mientras que Berna se encargaba de autores,
ADPIC se encarga de titulares y entonces en vez de preocuparse por los intereses legítimos del autor de la obra, cambia esa fórmula y habla de intereses legítimos del titular de los derechos. En términos prácticos, la aplicación sería la misma. El punto es que cambia el enfoque. ¿Ok? Alguien está escribiendo en el chat. No sé si tiene una pregunta o avanzo nomás. No, era yo, profe, es que estoy escuchando mal, pero no sé si era yo, pero ¿Y el resto me escucha? ¿Yo escucho bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ya, Sí. Ya, entonces debo perfecto. ser yo. Sorry, disculpen por la Sí, yo la intervención. escucho mal a usted, Natacha. Como cortado. A lo mejor es ¿Sí? usted. ¿Se escucha raro? Ya, entonces soy yo. Voy Sí, a arreglarlo. sí, Gracias. puede ser Disculpen. usted. Perfecto. Ok. Si se empieza a escuchar mal, me avisan, porque si no quedo acá como loro hablando solo y nadie me está escuchando. Pero si me lo ponen en el chat o alguien levanta la mano, no sé. Tercer tratado. Solo a modo de nota al pie. A mí no me interesa que ustedes se sepan de memoria todos los tratados internacionales y nada. Es entender la lógica. ¿Ok? Convención Internacional sobre Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión. ¿Por qué es importante este tratado? Porque es el primer tratado que regula los derechos conexos de autor. Mientras que los derechos de autor a secas dependen de la originalidad de la obra. ¿Okay? Si hay originalidad, hay protección. Los derechos conexos protegen, podríamos decir, a esto vamos a llegar, cuando lleguemos a esto vamos a hacer una prevención, pero en principio protegen la inversión o el trabajo involucrado en dar a conocer una determinada grabación o actuación, ¿ok? Y solo algunos sujetos son susceptibles de protección mediante derechos conexos. Y esos sujetos son artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Nadie más puede tener derechos conexos. ¿Ok? Y entonces este tratado lo que hace es regular esos derechos. Alguna de las cosas que hace es establecer una regla de salvaguarda de derechos de autor. Esto quiere decir que si es que aparejado a una obra hay derechos conexos, eso no quiere decir que se extingue el derecho de autor, son derechos que funcionan de manera paralela. Los beneficiarios, tal como les dije, son artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. Y la duración de estos derechos es distinta. ¿Okay? Es más corta que los derechos de autor tradicionales. Vamos a llegar a esto en clases más adelante. Tenemos también el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, actualización de Berna también. Tratado de OMPI sobre derechos conexos. Estoy pasando rápido porque no me interesa mucho quedarme en eso. También tenemos regulación en la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas, en la Convención Universal sobre Derechos de Autor, Convenio para la Producción de Productores de Fonograma y en tratados bilaterales. Me voy a quedar un rato en esto de tratados bilaterales. Todo lo que hemos revisado hacia atrás son tratados multilaterales, ¿verdad? Un gran tratado de propiedad intelectual al que acceden estados distintos. Sin embargo, también nos encontramos con tratados bilaterales, Estado-Estado, en los que hay capítulos de propiedad intelectual. ¿Okay? Entonces, los tratados internacionales bilaterales pueden ser fuente de obligaciones de derechos de autor para los estados. Dentro de esos tratados bilaterales se empezó a dar, en la década de los 90, un fenómeno especial, al que se le ha llamado TRIPS Plus. Eso es en inglés, entonces en español sería ADPIC Plus. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos tiene ley de propiedad intelectual que tiene unas particularidades. Por ejemplo, alta protección a los derechos de los titulares, permitir explotación económica muy exacerbada, plazos muy amplios, etc. Y entonces, ¿qué ocurría? Estados Unidos venía a negociar el tratado bilateral con Chile. ¿Ok? Entonces, estos tratados internacionales, como ocurrieron después de la aprobación de ADPIC o TRIPS, lo que hacían era incorporar las normas de ese tratado, del tratado multilateral, en el tratado bilateral. Pero Estados Unidos hacía algo similar, o sea, algo adicional, que es incorporar normas de su derecho interno dentro de los tratados para obligar a los países a incorporarlas a sus respectivos derechos. A eso se llamó TRIPS Plus, porque era incorporar en los tratados bilaterales las normas del tratado ADPIC
y adicionalmente algunas normas de derecho norteamericano. Y entonces, por ejemplo, en el Tratado Internacional Bilateral entre Chile y Estados Unidos, hubo normas de propiedad intelectual. Una de ellas es que se debía incorporar en la ley de propiedad intelectual infracciones cuando hubiese una vulneración a las medidas tecnológicas de protección. Vamos a ver qué es eso, pero es básicamente incorporar protección tecnológica en determinadas obras, que no se puedan copiar, que no se puedan utilizar en determinados dispositivos, etcétera. Incorporar esas normas en la ley de propiedad intelectual chilena. Eso todavía no se hace en Chile. Hay un proyecto que está parado en el Congreso y no se ha hecho. Entonces Chile estaría en incumplimiento de ese tratado internacional. Cada cierto tiempo aparecen voces diciendo es necesario incorporar la norma, etcétera. Pero eso es una obligación de lo que nosotros podríamos llamar TRIPS Plus, ¿ok? De esta incorporación de normas de tratados de derecho internacional más normas de derecho norteamericano, ¿ok? Preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a hacer un break acá, porque luego pasamos a Derecho Nacional. Entonces, si les parece, descansamos unos 10 minutos, 5 minutos, y luego seguimos con el resto de la clase, con el final de la clase. ¿Ok? Yo les aviso cuando volvamos. Así que un break y volvemos luego.
Volvemos. Voy a aprender acá porque no me funciona. ¿Estamos? ¿Volvieron? Sí, ya, perfecto. Estamos todos. Ok. Revisamos fuentes internacionales, ¿verdad? Y ahora pasamos a la regulación nacional de la propiedad intelectual o del derecho de autor con la Constitución, ¿verdad? Como les dije la clase pasada, la primera Constitución que incorpora una norma sobre propiedad intelectual es la de 1833, donde se protegían o se declaraba que los autores e inventores tenían derechos sobre sus respectivas obras e invenciones. Es decir, se protegía constitucionalmente el derecho de propiedad intelectual e industrial. Esto tiene un correlato en la historia constitucional chilena y la norma actual que regula la propiedad intelectual la encontramos en la Constitución en el artículo 19, número 25. Ustedes ya tuvieron derechos fundamentales, ¿no? Constitucional en el que ven derechos fundamentales. Sí, ya, perfecto. Entonces, Fabián, ¿usted lo tuvo ya o no? Sí, tuvimos Perfecto. el Perfecto. O sea, esto lo manejan a la perfección. Yo podría saltármelo y igual lo sabrían y podría preguntarlo y perfecto. Vamos a simplemente entonces recordarlo. En el 19 número 25 está regulada la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. Hay muchas cosas en el inciso primero. Primero, se reconoce lo que Daniel Álvarez y Carlos Correa denominaron en el año 2016 en un artículo la doble dimensión del derecho de autor. La regulación constitucional del derecho de autor en Chile y también en los tratados internacionales de derechos fundamentales, de derechos humanos, existe un reconocimiento que no es autónomo. No solo se protege el derecho de autor, sino que se protege en conjunto con la libertad de crear y difundir las artes. ¿Ok? Y entonces se ha entendido que cualquier regulación de propiedad intelectual debería incorporar esta dimensión esta doble naturaleza. Entonces, cualquier medida que pueda afectar la libertad de crear y difundir las artes debería rechazarse, ¿verdad? Es un derecho que tiene dos dimensiones, uno de protección a los titulares, a los autores, y otro de protección de la libertad de crear y difundir las artes. Exclusión y acceso. ¿Ok? La doble dimensión. Perfecto. Guzmán Brito, en el texto que ustedes tenían que leer para esta clase, dice además que lo interesante del inciso primero, del 19 número 25, es que deja de hablar de propiedad, ¿ok? Y incorpora la noción de derecho de autor. Y él dice, eso es una virtud del inciso primero, porque se estaría adaptando al lenguaje técnico de la ley 17.336, que es la ley de derechos de autor o propiedad mal llamada propiedad intelectual. Guzmán Brito dice, esto es una virtud de este inciso, ¿ok? Que habla de derecho de autor y no de propiedad, ¿ok? Sin embargo, continúa Guzmán Brito, dice, esto bueno que hizo el inciso primero se borra con el codo en los incisos siguientes, porque ahí en los incisos siguientes sí se habla de propiedad. ¿Ok? Y por último, constitucionalmente se reconoce que el derecho de autor es limitado en el tiempo, ¿verdad? No puede ser en la protección inferior a la vida del titular. Sin embargo, constitucionalmente se da la posibilidad de que sea
que se extinga después de la muerte del autor. No dice cuánto, y ya sabemos que Berna dice que al menos es 50. Entonces uno tendría que concluir que constitucionalmente el derecho de autor, o se permitiría limitar el derecho de autor a un mínimo de 50 años después de la muerte del autor. ¿Ok? Producto del derecho internacional. ¿Ok? El inciso segundo de el 19 número 25 cae en este error que dice Guzmán Brito, porque si ustedes se fijan, dice el derecho de autor. Perfecto, diría Guzmán Brito. Comprende la propiedad, y ahí estaría el error, según este autor, de las obras y otros derechos, como la paternidad, edición, integridad de la obra, todo en conformidad a la ley. Y él dice, el utilizar el término propiedad en el 19 número 25 es un anacronismo. Es el uso de un término anticuado, que no dice relación con la regulación actual de la propiedad intelectual. Vamos a ver esta discusión de Guzmán Brito más adelante, porque él dice, en realidad no estamos frente a un derecho de propiedad. ¿Ok? El 19 número 2 también hace referencia a los derechos patrimoniales y morales, es decir, tendrían un reconocimiento constitucional estos derechos. El inciso tercero garantiza o protege y reconoce constitucionalmente la propiedad industrial, patentes de inversión, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones análogas. ¿Ok? Entonces tenemos propiedad intelectual en sentido estricto en el primero y segundo, industrial en el tercero. Y en el cuarto, lo que hace el 25, el 19 número 25, es hacer aplicable a la propiedad intelectual e industrial los modos de adquirir el dominio, ¿ok? De usar, gozar y disponer de este, y también las limitaciones y obligaciones relacionadas a la función social de la propiedad. ¿Ok? Y eso quiere decir que va a ser expropiable el derecho de propiedad intelectual. ¿Ok? Ahora, en términos constitucionales ha surgido la pregunta si es que acaso hay una relación entre el derecho de propiedad del 19 número 24 y el derecho reconocido en el 19 número 25. Así que acaso el constituyente consideró que el 19 número 25 estaba reconociendo un derecho de propiedad análogo al derecho de propiedad del 19 número 24. Elisa Walker, en su manual, señala que en realidad, de una revisión de las actas de la Comisión Ortúzar, no podemos desprender que el constituyente haya tenido una opinión al respecto. ¿Ok? Y entonces la Constitución no defendería una visión particular respecto de la relación que habría entre la propiedad intelectual y la propiedad en general. ¿Ok? Entonces, lo relevante para el curso sería simplemente, en términos constitucionales, dos cosas. Tres, en realidad. La doble dimensión del derecho de autor. El reconocimiento constitucional del derecho de autor en tanto derecho fundamental. Y en tercer lugar, la posibilidad de protegerla a través del recurso de protección. O de la acción de protección, dependiendo de su profesor de constitucional y de procesal, ¿cierto? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Ok. Vamos a la regulación del Código Civil. Ustedes bien saben de su curso de bienes que el Código Civil, al momento de regular la propiedad, en el 582, establece que uno puede tener el dominio sobre cosas corporales, ¿verdad? Luego define qué son las cosas corporales, qué son las cosas incorporales. Y señala el 583 del Código Civil que sobre las cosas incorporales, tales como las producciones del talento o del ingenio, bienes inmateriales, sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad, ¿verdad? Continúa el 583, así el usufructuario tiene la propiedad sobre su derecho de usufructo. ¿Ok? También se hace mención a esta especie de propiedad en el 584. Dice el 584, las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. Y entonces la pregunta que ha surgido en la dogmática civil es: ¿qué naturaleza tienen los derechos
establecidos en la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, porque si nos atendemos al título de esa ley, estos se tratarían de derechos de propiedad. Sin embargo, como recaen sobre cosas incorporales, el código nos señala que no hay una propiedad a secas, sino que una especie de propiedad. Entonces, ¿a qué se refiere el código cuando usa el término especie? ¿Por qué hacer la distinción? Esa es la pregunta que se está haciendo Guzmán Brito en el texto que ustedes tuvieron a disposición para esta clase. ¿Ok? Yo no voy a entrar en toda la discusión que da Guzmán Brito sobre la historia, etcétera, sino que voy a quedarme con lo central. Ustedes pueden revisar toda esa discusión en el texto. Entonces, la pregunta a la que vamos a hacer referencia en unas diapositivas más es: ¿por qué Bello decide señalar que sobre las cosas incorporales, tales como aquellas creaciones del intelecto humano, hay una especie de propiedad y no propiedad a secas? ¿Ok? Cuestiones que se siguen de la regulación civil de la propiedad intelectual o derechos de autor. El primero, que se trata de derechos erga omnes, ¿verdad? O sea, son exigibles respecto de todos. Quien es identificado como el titular del derecho, entre comillas, vamos a dejar el propietario de estos derechos, puede exigir el cumplimiento de ellos respecto de cualquier persona que los infrinja. Por eso es erga omnes, ¿verdad? Respecto de todos los seres humanos. Adicionalmente, este derecho, comillas, de propiedad recaería directamente sobre una cosa inmaterial. ¿Ok? Y adicionalmente, solo pueden recaer sobre las cosas inmateriales que genérica o expresamente o específicamente señala la ley. Reserva legal de propiedad, ¿verdad? El dominio solo puede tenerse respecto de aquellas cosas a las que la ley ha señalado que son susceptibles de dominio. Cuestión que se cumple tanto con la propiedad industrial, porque la 19.339 señala, 039 señala que recae derechos de propiedad intelectual sobre los bienes que señala esa ley, y la 17.336 también. Entonces eso estaría cumplido. Pues sigamos con la discusión. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la naturaleza jurídica de este derecho? ¿Verdad? De estos derechos sobre cosas incorporales que son creaciones del intelecto humano. Algunos señalan que efectivamente estos derechos son un derecho de propiedad, tal como la propiedad que tendríamos sobre cosas corporales. ¿Ok? Y entonces la propiedad intelectual cabría en la categoría de derechos reales, ¿ok? Que serían adquiridos originariamente por el creador y que luego puede transferirla, transmitirla y grabarla tal como puede hacerlo respecto a cualquier otro derecho de propiedad. ¿Ok? Y entonces tendría todas las características esenciales del derecho de propiedad en general. ¿Ok? El señorío sería cualitativamente el mismo, recaería sobre una entidad autónoma, es decir, sobre una cosa que es identificable, tendría un valor económico y puede reivindicarse. Por tanto, sería un derecho de propiedad propiamente tal, disculpe la redundancia. Ahora, esta posición tiene el problema de la temporalidad. La propiedad sobre cosas corporales es perpetua. El derecho de autor no es perpetuo. Y entonces, ¿cómo puede ser que este derecho de propiedad no comparta la perpetuidad del derecho de propiedad sobre cosas corporales? Y los autores que están a favor de esta posición dicen que la temporalidad es un elemento de la naturaleza y no de la esencia del dominio. Por tanto, no habría ningún problema. Otra posición señala que en realidad hay tantas diferencias respecto entre los derechos intelectuales y los derechos reales que no podríamos entender que la propiedad intelectual, independiente del nombre que tengan, sea considerada técnicamente un derecho de propiedad. ¿Ok? Primero, hay una vinculación moral que en la propiedad sobre cosas corporales no existiría. Si es que nosotros decimos que la originalidad es imprimir en la obra la personalidad del autor para poder adquirir esa propiedad, hay una vinculación moral que no es necesaria o que no está presente en los modos de adquirir el dominio respecto de cosas corporales. ¿Ok? Entonces habría un aspecto moral que es distinto. Y además tendríamos la idea de temporalidad, que dicen estos autores, no es de la naturaleza, sino que es de la esencia. Y entonces serían esencialmente distintos estos derechos.
Alejandro Guzmán Brito, en el texto que ustedes tienen disponible, hace el siguiente argumento. Él dice, hay dos opciones de entender esta discusión. Una opción es que Andrés Bello, cuando habla de especie de propiedad, está haciendo referencia a la distinción entre género y especie. Entonces dice, tenemos el derecho de propiedad o dominio genérico, ¿cierto? Que es sobre cosas corporales, y el derecho de propiedad sobre cosas incorporales, que es una especie de propiedad, es una especie en tanto pertenece al género, ¿cierto? Entonces sería el mismo derecho, solo que está especificado. ¿Ok? Él dice, Guzmán Brito, que esa solución es incompatible. Y sería incompatible porque el dominio expresamente se encuentra reservado para cosas corporales y entonces no puede haber esa inconsistencia en el código, que en un artículo se nos diga que el dominio recae sobre cosas corporales y en otro se nos diga que también puede recaer sobre cosas incorporales. ¿Por qué haría esa distinción, Andrés Bello? Entonces, Guzmán Brito, haciendo un análisis histórico, recurre al derecho español, a las partidas, etcétera, que sería de dónde viene esta inconsistencia. Dice, esa solución es incoherente. Y entonces él llega a la siguiente conclusión. La única, por ejemplo, y tampoco está numerada en el 577, ¿verdad? Entonces está ese problema. Y entonces Guzmán Brito dice, la única razón que habría para que Andrés Bello incorporara la idea de especie de propiedad es que él lo haya estado utilizando de manera no técnica, no refiriéndose a la propiedad sobre cosas corporales. ¿Ok? Entonces él dice, bueno, cuando nosotros decimos que algo es de nuestra propiedad, lo que estamos diciendo, y esto va a sonar redundante, pero la lógica del argumento, él dice es que es propio de nosotros, ¿verdad? Y por tanto nosotros podemos usar, gozar y disponer de esa cosa como queramos. Eso es lo que haría a las cosas propias de nosotros. Por distinción respecto de aquello que es ajeno de nosotros. Es que yo soy el dueño de esta botella, solo yo puedo usar, disponer y gozar de ella arbitrariamente. Ustedes son ajenos a esa botella. No son propietarios de ella. Y entonces, dice Guzmán Brito, cuando Bello habla de una especie de propiedad, lo que estaría diciendo no es que es una especie dentro del género de propiedad, sino que estaría diciendo esto se comporta como si fuese propiedad, aun cuando no lo sea técnicamente. Y entonces, tal como el derecho de propiedad sobre la botella me permite a ustedes excluirlos de su uso, porque si llega Bárbara o Natacha o Gonzalo y me dice y me quita la botella, yo puedo reivindicarla porque es mía, ¿cierto? Yo podría hacer lo mismo respecto de mi obra. Yo puedo reivindicar mi obra. Puedo decir esa obra es mía y por tanto tiene que reconocerse mi autoría. Eso sería una especie de reivindicación. Pero es una especie. En realidad yo no estoy recuperando la tenencia sobre la cosa, sino que estoy reivindicando la paternidad. Y entonces operaría como si fuese un derecho de propiedad en sentido técnico. ¿Ok? A eso se referiría Bello cuando habla de especie de propiedad. Como si fuese propiedad. A una solución similar llega, por ejemplo, Alessandri, Somarriba y Bodanovich en el Tratado de los Derechos Reales. Dicen, especie no hace referencia al concepto genérico de propiedad, sino que se comporta o es parecido al derecho de propiedad sobre cosas corporales. Y a la misma conclusión llega Lisa Walker con referencia a Alessandri, Somarriba y Bodanovich, que la propiedad intelectual tendría una apariencia de propiedad. Se comporta como si fuese un derecho de propiedad. ¿Ok? Entonces, técnicamente, según todos estos autores, no estamos en presencia de un derecho de propiedad tal como el que entendemos sobre inmuebles o bienes muebles, sino con un grupo de derechos que se comportan de esa manera, pero que técnicamente no son propiedad. ¿Okay? De hecho, en el derecho comparado, muchos han propuesto que en vez de llamarlo propiedad intelectual, se hable de privilegios para evitar esta confusión. Para el curso, ¿ok? Yo voy a seguir refiriéndome a este conjunto de derechos utilizando el término propiedad intelectual. Ahora, cuando nosotros utilicemos el término propiedad intelectual, se va a entender en el contexto del curso que toda esta discusión
está incorporada. Entonces, cuando yo esté hablando de propiedad intelectual, en realidad estoy diciendo el conjunto de derechos que se comportan como si fuesen un derecho de propiedad sobre cosas incorporales. ¿Ok? Solo para aclarar por qué voy a seguir usando el término, aun cuando la mayoría de la doctrina dice acá no hay propiedad propiamente tal, sino que hay otra cosa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos entendiendo que es un conjunto de derechos morales y patrimoniales que se comportan, que en apariencia son similares al derecho de propiedad que tendríamos sobre un inmueble o sobre un bien mueble. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esa discusión? Voy a esperar acá porque es bien técnica esta discusión. Puede haber preguntas. Carmen, adelante. Sí, o sea, es que mi duda tiene que ver con el objeto de esta discusión. Como que no entiendo muy bien el sentido de hacer toda esta discusión, eh, si finalmente hay una ley que protege, por ejemplo, la propiedad intelectual. Claro, Entonces, eso es lo que no entiendo cuál es el sentido de abordar, bueno, es que yo no soy de gustos mucho, o sea, de gustos de filosofía, la verdad, entonces por eso estas discusiones me descolocan un poco porque no lo entiendo bien cuál perfecto, es el sentido. perfecto. Yo diría que esta discusión es propia de los civilistas. Entonces, si es que hay acá alguna persona que le encante civil, estas son discusiones que los civilistas suelen tener, que es una discusión que se replica en otras instituciones del derecho civil, que es respecto a la naturaleza de estos derechos. ¿Y por qué es relevante la discusión? Porque cuando el Código Civil, esta es una discusión de civil, ni siquiera una discusión que tenga mucha relevancia en la operación de la ley, ¿ok? Pero es una discusión de civil. Entonces, el problema que se puede presentar y que tendría sentido esta discusión es que, por ejemplo, qué tipo de acciones están disponibles para un autor en caso de que se infrinja su derecho. Porque alguien podría decir, bueno, están las acciones reivindicatorias del Código Civil, ¿cierto? Pero se encontraría con el problema de esa persona, de que las acciones reivindicatorias por regla general están pensadas para cosas corporales. Y entonces esa persona diría, bueno, ¿a dónde recurro? Porque tengo un derecho de propiedad, pero que no recae sobre cosas corporales. Y en ese sentido, lo que haría la ley de propiedad intelectual es resolver esos problemas, porque haría explícita una regulación que podríamos llamar arcaica, porque en realidad cuando Bello hace su código, el código es código civil, la propiedad intelectual ni siquiera existía como concepto, y entonces para él eran especies de propiedad que recae sobre creaciones del intelecto, ¿verdad? Y entonces, claro, hoy esta discusión en términos prácticos nos aparece anacrónica porque ya tenemos la ley que nos dice que hay derechos sobre ella. Pero cuando nace o cuando aparece el Código Civil es una pregunta del todo importante porque si la naturaleza de la propiedad es que sea un derecho que recae sobre cosas corporales, entonces, ¿qué acciones tengo respecto de aquellas cosas incorporales? Y es una pregunta que también se hace respecto, por ejemplo, de los créditos. Los créditos también son cosas incorporales sobre las que recae una especie de propiedad. Y entonces, ¿qué acciones tengo para esos efectos? Toda la discusión que se da en sede civil tiene más que ver con los créditos, más que con los derechos de autor, porque los derechos de autor quedaron solucionados con la ley. Sin embargo, esta es una discusión que yo la paso en clase por dos razones principales. Primero, porque es importante conocer las discusiones de derecho civil respecto del área que uno está estudiando. Eso porque es dogmática del derecho civil, ¿verdad? Y ustedes estudian la naturaleza del contrato, si es que hay una convención o es un contrato, qué es un acto jurídico, qué es un negocio jurídico, y todas esas discusiones conceptuales son relevantes porque es parte de la dogmática jurídica y tienen aplicación o tienen ciertas consecuencias respecto a las normas que se aplican. Y en segundo lugar, porque esto puede ser preguntado en su examen de grado, y entonces si es que no tienen conocimiento de esta discusión, sería irresponsable de mi parte pasar un curso de propiedad intelectual sin hacer referencia a esta discusión, porque igual la van a tener que estudiar para su examen de grado. Usted tiene razón, esta discusión
es de dogmática civil, parece estar resuelta por la ley de propiedad intelectual. Ahora, producto de esta discusión, hay muchos autores que señalan, y yo tiendo a estar de acuerdo con esa posición, que el título de la ley es incorrecto, que el legislador erró al titular la ley 17.336 como la ley de propiedad intelectual. Y en realidad esa ley no es una ley de propiedad intelectual, sino que una ley de derechos de autor y derechos conexos. Porque por su naturaleza, esto no es un derecho de propiedad, sino un derecho que se asemeja a la propiedad. Y es más bien un conjunto de derechos que benefician a autores y a los sujetos de derechos conexos. Esa es la razón de por qué hago esta referencia. ¿Ok? Natacha, usted tiene la mano levantada también. Sí, más como comentario, porque, bueno, a medida que uno iba leyendo los textos, que yo iba leyendo los textos, yo me los leí, no sabía cuál era el orden que usted estaba, como que proponía finalmente, y lo hice como por orden de número de páginas, así. Y entonces la primera Perfecto. discusión era, es que a lo mejor por temas pedagógicos a lo mejor era otro orden, como para entrar, porque finalmente la segunda parte tiene que ver con la discusión constitucional. Y ahí uno entiende Exacto. un poco mejor la primera discusión respecto al 582, al 583 y al 584. ¿Por qué se genera esa discusión a partir de, como lo que usted decía, finalmente, que se lee, como lo dije recién en la segunda parte, en cómo finalmente los autores pueden recurrir a finalmente como titulares de un derecho que tenía que tener claridad cuáles eran, de qué naturaleza Exacto. de derecho se estaba hablando. Entonces, interesante la discusión que existió, por ejemplo, en la comisión Ortúzar, respecto de por qué vamos a sacar en el 1924, por qué vamos a poner cosa inmaterial, cosa corporal o incorporal, y después se toma la decisión finalmente de dejarlo como bien, como bienes corporales e incorporales. Entonces Exacto. la discusión sí es súper compleja, pero lo que yo entendí finalmente, la importancia es eso, como, porque además el Código Civil era anterior a esa reforma, Exacto. a la nueva Constitución finalmente. Entonces, cómo tenían que hacer calzar un derecho que se iba a garantizar en esta Constitución del 80 y con la reforma anterior del 76 a las constituciones anteriores, pero el cómo se iba a hacer calzar finalmente el texto que ya existía como el Código Civil a estas nuevas garantías o cómo se iban a plantear estas garantías. Eso. Exacto. Muchas gracias, Natacha, porque todo el punto es respecto a la naturaleza de este derecho, que cuando uno piensa en términos prácticos, bueno, esta discusión puede parecer demasiado abstracta, sin embargo, como ustedes bien saben de sus cursos de introducción, de civil y de procesal, entender la naturaleza de las instituciones con las que trabajamos permite darle sistematicidad al derecho, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo señalar que algo, no sé si han tenido este curso todavía, pero no es lo mismo señalar que algo es un mandato a que es una compraventa, ¿verdad? Porque hay reglas distintas. Y la naturaleza, ambos son contratos, pero tienen elementos distintos que los distinguen. Y por algo entonces tienen regulaciones distintas. Y entonces el punto que intenta hacer Guzmán Brito en el texto, es decir, si nosotros somos conceptualmente precisos, que es lo que se espera de nosotros como abogados, ¿verdad? Si no somos precisos conceptualmente, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces él dice, si nosotros somos conceptualmente precisos, no tiene sentido que hablemos de propiedad sobre cosas incorporales. ¿Ok? Y para nosotros, como que los abogados que estamos estudiando derechos de autor, si nosotros identificamos que los derechos de autor recaen sobre cosas incorporales, que son creaciones del intelecto humano, quiere decir entonces, si Guzmán Brito está en lo correcto, y si Alessandri Somarriba está en lo correcto, que entonces no estamos en presencia de un derecho de propiedad, sino que de otra cosa. ¿Ok? Y una manifestación sintomática de eso es que, por ejemplo, como dice Natacha, el constituyente decidió no incorporar el derecho de autor en el 19 número 24.
Es un numeral distinto. Y entonces eso nos muestra también que para el constituyente, aun cuando no se metió de lleno en la discusión respecto a la naturaleza, sí identificó que se trataba de cosas distintas, pero que compartían ciertas características. De hecho, le hace aplicable incisos del 1944 a la propiedad intelectual. Entonces, eso nos explica que tanto para el Código Civil como para el constituyente, estos derechos se asemejan mucho, pero no son exactamente iguales, tienen naturalezas distintas. ¿Ok? Pero como les digo, cuando hablemos en el curso sobre propiedad intelectual, vamos a entender que está esta discusión. Entonces, uno podría entender el término propiedad intelectual como con comillas, cuando en el caso de propiedad, ¿cierto? Porque sería algo así que se asemeja, un conjunto de derechos que se asemejan a la propiedad sobre cosas corporales. ¿Ok? Reconozco que esta es una discusión muy abstracta, ¿eh? Y esto échenle la culpa a los civilistas, no a los que nos dedicamos a derechos de autor. Esta es una discusión que ellos todavía mantienen respecto a la naturaleza de estos derechos. Ok, y ahora llegamos a la ley de propiedad intelectual, que uno, atendiendo a esta discusión, debería decir la ley de derechos de autor y derechos conexos, pero el legislador le puso propiedad intelectual. Lo que hace esta ley es dar cumplimiento al 584 del código, que dice las producciones del talento del ingenio, derecho de autor, patentes, son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales. La ley especial que regula las producciones del talento es la 17.336 sobre propiedad intelectual. Es una ley del 70 y eso implica que está bastante desactualizada. ¿Han habido modificaciones? Sí, pero tiene problemas esta ley producto de lo antigua que es. Habemos muchos que hemos escrito abogando por una actualización de la ley de propiedad intelectual que se adapte a las tecnologías digitales, que tome en consideración cómo operan los procesos creativos, etc. ¿Okay? La estructura de la ley, y que vamos a revisarla en detalle en las próximas clases, en el título primero se encuentran las normas relativas a la caracterización de los derechos de autor, título segundo, derechos conexos, título tercero, limitaciones y excepciones, título cuarto, aspectos procedimentales. En el título quinto se establecen las normas del Departamento de Derechos Intelectuales. Título sexto, gestión colectiva de derechos. Título séptimo, está derogado, eran excepciones y fue derogado. Y finalmente, título octavo, disposiciones finales. ¿Ok? Y no es necesario que se aprendan de memoria la estructura. ¿Ok? Solo para darles algo de discusiones actuales sobre fuentes del derecho de autor, quería hacer referencia a este problema, que es el problema de la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. Conocimientos tradicionales son todas aquellas creaciones, tradiciones que fueron generados en algún momento por pueblos originarios en todo el mundo, y que por tanto se encuentran en el dominio público, porque si algo fue creado hace 200 años, ya no hay propiedad intelectual que lo pueda proteger y ni siquiera probablemente había propiedad intelectual cuando se creó. Entonces el problema que ha comenzado a ocurrir o que se ha identificado es que compañías o autores recurren al conocimiento tradicional, es decir, conocimiento generado por estos pueblos originarios, lo toman y generan obras nuevas en base a ellos. Y como están en el dominio público, es decir, como no están protegidos por propiedad intelectual, no hay obligación alguna de retribuir a esos pueblos originarios. Y entonces ha surgido un problema, que es que estos pueblos originarios han reclamado por lo que se ha llamado el extractivismo intelectual o cultural, es decir, que viene gente de afuera de la comunidad, toma el conocimiento, se lo lleva y comienza a lucrar con él. ¿Ok? Ese es el problema. Y es un problema porque la ley, como les dije, establece que el derecho de autor tiene una limitación en el tiempo. Entonces, sí o sí, debemos considerarlo como no protegido por el derecho de autor. Entonces, ¿qué solución se ha dado? La OMPI y la UNESCO
han decidido establecer reglas internacionales, un comité internacional sobre propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, que lo que hace es dar una serie de normas respecto de cómo interactuar con este tipo de conocimiento. ¿Ok? Y se han establecido normas internacionales, como por ejemplo que si una empresa descubre un medicamento gracias a medicina tradicional, tenga que acreditar que se inspiró, que utilizó conocimiento tradicional, etcétera, y dar reconocimiento a la comunidad, por ejemplo. Han ocurrido casos en Australia, donde los pueblos originarios son bastante activos. Ocurrió un caso en que un banco australiano, no, el caso viene de antes, había una comunidad, un pueblo originario, que tenía una serie de reglas internas en las que se designaba una persona que iba a ser el custodio del conocimiento tradicional. Y esa persona, su trabajo dentro de la comunidad y su estatus lo ganaba porque él protegía ese conocimiento. La sanción en caso de que ese conocimiento saliera y fuese usado fuera de la comunidad era el destierro de esta persona, era echado de la comunidad. ¿Qué ocurrió? Un banco australiano vieron una imagen de, de este pueblo originario y se dio cuenta que esta imagen estaba en dominio público. Es decir, ellos podían usarlo sin pedir autorización a nadie. Lo utilizaron en publicidades y a esta persona la expulsaron de su comunidad. Entonces esta persona demandó al banco por infringir los derechos asociados al conocimiento tradicional de Australia. Y utilizando normas que protegen los conocimientos tradicionales, esa persona ganó. ¿Okay? Y es un problema de fuentes, porque si es que no está reconocido de manera expresa que este conocimiento va a estar protegido, es dominio público, es libre para ser utilizado. Y entonces se ha empezado a desarrollar desde comienzos de los 2000 una serie de normas que intentan regular esta área. También, problema de fuentes, o más que problemas, cuestiones relacionadas a fuentes es de qué manera interactúa la propiedad intelectual, el derecho de autor, con los derechos humanos. El derecho de autor en la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos es reconocido como un derecho humano. ¿Okay? El derecho nacional, el derecho de autor es reconocido como un derecho fundamental. Algunos han señalado que del hecho que el derecho de autor sea un derecho humano, se sigue que este debe ser protegido fuertemente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Otros señalan que en realidad del hecho de que el derecho de autor sea un derecho humano, se sigue que este debe ser interpretado a la luz de otros derechos humanos y por tanto no puede extenderse injustificadamente. Esto tiene reconocimiento expreso tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así, por ejemplo, el artículo 27 también reconoce la doble dimensión del derecho de autor. Primero se reconoce el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el proceso científico, acceso, ¿verdad? Y, por contrapartida, la protección a los intereses morales y materiales que les correspondan a los autores. Una redacción similar la encontramos en el artículo 13 de la Declaración Americana. Si ustedes se fijan, en ambos casos, reconocimiento en tanto derecho humano del derecho de autor, en ninguna de las dos redacciones se habla de propiedad, ¿verdad? Se habla de intereses morales y materiales. Esto se ha interpretado señalando que en realidad el derecho humano al derecho de autor no es equivalente al derecho de propiedad sobre las creaciones, sino que se trata de un derecho que tendrían todos los autores a la protección de sus intereses morales, es decir, que hayan derechos morales asociados a la obra, e intereses materiales que le permitan subsistir a los artistas desarrollando su trabajo. Ahora, según los instrumentos de derecho internacional, entonces, esa subsistencia se podría lograr de maneras distintas que un derecho de propiedad sobre las obras. Por ejemplo, remuneración. ¿Ok? Entonces, ha habido mucha discusión. Mi tesis doctoral, por ejemplo, tuvo que ver con esto, sobre qué implica que el derecho de autor sea un derecho humano. ¿Ok? Y es un problema de fuentes porque está en tratados internacionales. ¿Ok? Y entonces me encantaría ver un tribunal nacional recurriendo a derechos humanos para resolver
o al menos para interpretar las normas de derechos de autor. Yo no lo he visto en jurisprudencia chilena, sí ocurre muy seguido en la jurisprudencia europea, en la británica. ¿Okay? Misma idea la encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Okay? Por una parte, participación en la vida cultural, acceso, y por otra, beneficiarse de la protección de intereses morales y materiales, exclusión de derechos privados. ¿Ok? Preguntas. Comentarios. Ok, con esto terminamos la clase de hoy día. Avanzamos muy rápido, así que perfecto. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es analizar los requisitos que deben verificarse para que una creación esté protegida por el derecho de autor. Yo ya les adelanté que son 3. Que haya una expresión, que esta expresión sea original y que además se encuentren los dominios literario, artístico y científico. Eso lo vamos a revisar en la próxima clase. Por calendario me mandaron las evaluaciones. No sé si ustedes ya lo tienen, pero por calendario nuestra primera evaluación es en 2 semanas más. Es decir, tenemos la próxima clase donde revisamos los requisitos y la siguiente es nuestra primera evaluación. Solo entra hasta la próxima clase de la prueba. ¿Ok? Y hasta lo que alcancemos a ver en la próxima clase. Así que en ese sentido, no se preocupen, no va a haber nada evaluado que no haya sido pasado en clase. ¿Ok? Pero eso, yo mañana les voy a poner en el foro de eCampus las fechas, porque no sé si se las comunicaron a ustedes, pero se las voy a poner en el foro. ¿Ok? Eso, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá, pero quiero dar espacio a ver si hay alguna pregunta. Julio está escribiendo, no sé si es pregunta o se está despidiendo. Esperemos a ver qué pone. Muchas gracias. No era pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces con esto terminamos la clase de hoy día. La próxima clase vemos los requisitos de protección y hasta ahí entra en nuestra primera prueba. ¿Ok? Que tengan muy buena noche, descansen, que lleguen bien al final de la semana, descansen su fin de semana. Ánimo, una semana menos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por asistir. Nos vemos. Adiós. Gracias, profe. Esté bien. Chao, profe, gracias.